Alejandro Vidal conducía de regreso a su propiedad, una mansión que había construido con años de trabajo implacable, con decisiones que le costaron sueño, salud y más de una relación. No esperaba llegar ese día, nadie lo esperaba. Y quizás precisamente eso, esa ausencia de preparativos, de fachadas bien puestas, fue lo que le permitió ver la verdad en su estado más puro, sin adornos, sin máscaras, desnuda como solo la verdad sabe serlo, cuando nadie la está custodiando. El viaje de negocios que lo había mantenido fuera durante semanas se resolvió de manera inesperada. Surprised, las negociaciones que parecían destinadas a extenderse indefinidamente se cerraron de golpe, como sucede a veces con las cosas que uno lleva demasiado tiempo forzando, que de repente ceden solas, como si el universo se cansara de la resistencia. Alejandro recogió sus documentos, agradeció a sus socios con la cordialidad entrenada de alguien que lleva décadas moviéndose en círculos de poder y tomó el primer vuelo disponible. No llamó a casa, no avisó a nadie. En parte porque le gustaba llegar sin protocolo, sin el desfile de preparativos que su ausencia siempre generaba. Y en parte, aunque no lo hubiera admitido entonces, porque necesitaba ver cómo funcionaba su mundo cuando él no estaba mirando. La mansión se alzaba al final de un camino flanqueado por árboles que él mismo había plantado años atrás, cuando todavía creía que había tiempo para todo, para construir imperios y también para ver crecer árboles. Ahora eran altos, frondosos, y proyectaban sombras largas sobre el adoquín en esa hora en que el sol declina, pero todavía no se rinde. Alejandro detuvo el automóvil frente a la entrada principal y permaneció un momento quieto, observando la fachada de su hogar con esa mirada extraña que uno tiene cuando regresa después de mucho tiempo, cuando los lugares familiares se vuelven momentáneamente ajenos y uno los ve como si fueran de otro. Había algo diferente en el ambiente, no sabría explicarlo. Era una sensación más que una percepción concreta, algo que flota en el aire antes de que los ojos encuentren su explicación. Tomó su maletín y avanzó hacia la puerta principal. La llave giró en la cerradura con ese sonido familiar que en otras circunstancias no habría notado, pero que esa tarde resonó como si anunciara algo. El interior de la casa estaba silencioso, pero no vacío. Había una diferencia que él conocía bien. El silencio de una casa abandonada tiene una frialdad particular, un eco hueco que traiciona la ausencia de vida. Este era otro tipo de quietud. Era el silencio de algo que ocurre con suavidad, con cuidado, como si alguien estuviera tratando de no romper algo delicado. Dejó el maletín junto a la entrada y caminó despacio, guiado por un instinto que no supo nombrar en ese momento, pero que después, cuando reflexionó sobre todo lo ocurrido, entendió que era simplemente la intuición de que estaba a punto de aprender algo. Las voces llegaron antes que las imágenes. Voces bajas, cálidas, entrelazadas en una conversación que tenía la textura de algo antiguo, de algo que no pertenece a los tiempos rápidos, sino a los tiempos profundos. Reconoció la voz de su madre, doña Rosario, que tenía ciertos días buenos y ciertos días en que el mundo le resultaba confuso, distante, como si la realidad fuera un tejido que se deshilachaba por los bordes. Y reconoció también la otra voz, la de Carmen, la mujer que llevaba varios años trabajando en esa casa con una discreción y una eficacia que Alejandro siempre había apreciado desde la distancia conveniente que los hombres de su posición suelen mantener con quienes les sirven. Se detuvo en el pasillo, sin anunciarse, y escuchó. Lo que llegó a sus oídos no era una conversación de trabajo, no era la comunicación funcional entre una empleada y la madre de su empleador. Era otra cosa. Carmen hablaba con doña Rosario como si le estuviera contando un cuento, pero un cuento que llevaba siglos dormido dentro de ella, esperando ser dicho. Describía con una precisión y una ternura asombrosas los mercados de antaño. El olor de las especias amontonadas en costales de tela, el sonido de los regateos matutinos, la manera en que las abuelas escogían las telas para los vestidos de fiesta. Y doña Rosario escuchaba con los ojos cerrados, balanceándose levemente con esa expresión de quien viaja sin moverse del sitio,
de quien encuentra en las palabras ajenas un camino de regreso a lugares que creía perdidos para siempre en los pliegues del tiempo. Alejandro se apoyó contra la pared del pasillo, completamente inmóvil. Había algo en esa escena que lo desarbolaba de una manera que no estaba preparado para enfrentar. Un hombre forjado en el lenguaje de las cifras, de los contratos y de los tableros que miden el mundo en porcentajes, no siempre posee la arquitectura interior necesaria para recibir lo que la belleza ofrece cuando llega de improviso. Y aquello era bello, inequívocamente bello. Carmen no era simplemente una empleada cumpliendo funciones básicas, era alguien que había comprendido algo que él, con toda su fortuna e inteligencia para los negocios, había dejado pasar, que su madre no necesitaba enfermeras ni tratamientos costosos en ese instante. Necesitaba lo que siempre han necesitado los seres humanos cuando el tiempo empieza a volverse pesado: ser escuchada, acompañada y recordada como alguien que vivió de verdad. Desde donde estaba, Alejandro podía ver apenas el perfil de la escena. El sillón donde su madre descansaba, la luz dorada de la tarde que entraba oblicua por la ventana y Carmen sentada a su lado, inclinada levemente hacia ella, con esa postura que tienen las personas cuando están dando algo genuino de sí mismas. No había en ese gesto ninguna obligación visible, ninguna formalidad de servicio. Había, en cambio, algo que él reconoció con dificultad porque lo había visto muy pocas veces en su vida adulta: presencia verdadera, la capacidad de estar completamente en un lugar, sin la mente dividida entre el pasado y el futuro, sin el ruido interno que acompaña a quienes viven siempre corriendo hacia alguna meta. Carmen estaba ahí, entera, para doña Rosario, y eso era todo cuanto su madre necesitaba en ese momento. Lo que ocurrió después dejó a Alejandro sin palabras. Carmen tomó entre sus manos las manos de doña Rosario, con una delicadeza que él no recordaba haber visto en nadie, ni siquiera en los médicos más considerados que habían visitado la casa. Y comenzó a cantarle. No una canción moderna, no algo sacado de ninguna pantalla ni de ningún dispositivo. Era una melodía antigua, de esas que no tienen autor conocido porque pertenecen a todos y a ninguno, de las que se transmiten de generación en generación sin que nadie decida transmitirlas, simplemente porque se alojan en la memoria más profunda y aparecen solas cuando más falta hacen. Doña Rosario sonrió. No la sonrisa educada de quien recibe una atención esperada. Fue una sonrisa que venía de adentro, de un lugar que Alejandro hacía mucho tiempo no había conseguido tocar. El tiempo se detuvo en ese pasillo, o al menos así lo sintió él, una suspensión extraña de los ritmos habituales, como si el universo le estuviera pidiendo que se quietara, que observara, que absorbiera lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos, sin intentar procesarlo de inmediato con las herramientas que siempre usaba para entender el mundo. Porque había cosas que las herramientas del éxito no podían medir. La ternura, por ejemplo, la lealtad desinteresada, el arte de acompañar a alguien sin pedirle nada a cambio. Todo aquello existía en esa habitación con una fuerza que atravesaba paredes, y Alejandro lo sentía vibrar en algún rincón de sí mismo que creía haber clausurado hace años, ocupado en construir un futuro que cada vez se parecía más a un presente vacío. Se le formó un nudo en la garganta que no supo disimular. Retrocedió unos pasos sin hacer ruido y se apoyó contra la pared, mirando el techo con esa expresión que tienen los hombres cuando sienten algo que no saben cómo nombrar. En su mundo, las emociones funcionaban como señales de advertencia. Si algo dolía, era porque algo estaba fallando y había que corregirlo. Si algo conmovía, era probablemente porque uno se había descuidado y había bajado las defensas necesarias para seguir funcionando. Pero lo que sentía en ese momento no cabía en ninguna de esas categorías. No era debilidad. Era, aunque le costara admitirlo, una especie de gratitud feroz y dolorosa al mismo tiempo, la gratitud de quien descubre tarde que algo importantísimo ha estado ocurriendo justo al lado, en silencio, sin que él se dignara a verlo. Carmen había estado cuidando a su madre como él nunca había sabido hacerlo, porque esa era la verdad que aquella tarde lo esperaba en su propia casa, la verdad que ninguna agenda corporativa ni ningún éxito financiero podía neutralizar. Alejandro Vidal,
era un hombre que había construido todo sobre la premisa de que el amor se demuestra proveyendo, que ser buen hijo significaba garantizar que su madre tuviera todo lo que el dinero podía comprar, la mejor atención médica, la casa más cómoda, la alimentación más cuidada, los objetos más finos. Esa había sido su lógica desde que empezó a ganar lo suficiente para aplicarla. Y en esa lógica no había maldad. Había, sí, una profunda confusión entre el cuidado material y el cuidado humano, entre el amor que administra recursos y el amor que simplemente se sienta al lado y escucha. Una confusión que muchos comparten, pero que pocos tienen la oportunidad de ver corregida de manera tan directa. ¿Cuántas veces había postergado una llamada telefónica por una reunión? ¿Cuántas veces había enviado un regalo en lugar de ir en persona? ¿Cuántas veces había prometido visitas que se convirtieron en mensajes de texto, en transferencias bancarias, en instrucciones dadas a Carmen sobre lo que su madre debía comer o tomar o hacer? Las preguntas llegaron todas juntas, sin orden ni misericordia, como llegan siempre las verdades que uno ha pospuesto durante demasiado tiempo. Y Alejandro no tenía respuestas satisfactorias para ninguna de ellas. Solo tenía el recuerdo vago de una madre que esperaba, que no reclamaba, que celebraba sus logros con una alegría que ahora se le antojaba más triste que jubilosa, porque era la alegría de alguien que había aprendido a querer con lo que le daban, aunque lo que le daban nunca fuera suficiente. Carmen llevaba años en esa casa, años en que Alejandro la había tratado con corrección, con puntualidad en los pagos, con las consideraciones básicas que un empleador responsable debe a quien trabaja para él. Pero nunca, ni una sola vez, se había preguntado quién era ella más allá de sus funciones. No sabía de dónde venía realmente, no conocía su historia, no sabía qué la había llevado a ese trabajo, ni qué guardaba detrás de esa actitud serena y eficiente que él había catalogado simplemente como profesionalismo. El mundo de los privilegiados suele tener ese punto ciego, ver en las personas que les sirven una extensión de los servicios que reciben, no seres completos con sus propias biografías, sus propios dolores y sus propias fortalezas. Alejandro no era un mal hombre, pero esa tarde descubrió que había cometido ese error con una mujer extraordinaria. El canto de Carmen continuó por un rato más, y luego vino el silencio, un silencio diferente al que había encontrado al entrar, más liviano, más lleno de algo que no tenía nombre preciso, pero que se sentía como paz. Alejandro escuchó el sonido suave de Carmen arreglando la manta sobre las piernas de doña Rosario, el murmullo bajo de unas palabras que no alcanzó a descifrar, y luego los pasos tranquilos de la mujer alejándose hacia la cocina. En ese instante, tomó una decisión que no supo explicar ni a sí mismo. No anunciaría su llegada todavía. Necesitaba más tiempo en ese umbral entre lo que había sido y lo que empezaba a entender que debía ser. Necesitaba sentarse con todo aquello un momento, dejar que se asentara, como se asienta el polvo después de que algo grande se ha movido en el interior. Se deslizó hasta la sala y se sentó en uno de los sillones que raramente usaba, mirando el jardín que su madre tanto amaba y que él apenas veía cuando pasaba por ahí. Había flores que no recordaba haber visto antes, aunque sin duda llevaban tiempo ahí. Un naranjo que había crecido más de lo que hubiera imaginado. 2 sillas mecedoras dispuestas frente a la ventana del jardín, colocadas de una manera que sugería que alguien las usaba con regularidad, con ritmo, que alguien se sentaba ahí a ver el jardín, no de paso, sino de propósito. En uno de esos instantes en que la mente deja de analizar y se limita a registrar, Alejandro comprendió que esas sillas eran de su madre y de Carmen, que esa era una de sus rutinas, que había una vida ocurriendo en esa casa que él no había visto. Empezó a pensar en el origen de Carmen. Lo poco que sabía, lo repasó en su memoria. Recordaba que cuando fue contratada le habían presentado referencias, que hablaba de una familia en el interior, que había llegado a la ciudad joven y había trabajado en varias casas antes. Nada más. Nunca había preguntado nada más. Y sin embargo, Carmen sabía canciones antiguas, conocía los mercados de otra época, describía con la autoridad de quien ha vivido lo que cuenta la textura de un mundo que ya no existe tal como era. Eso no se aprende en los libros. Se hereda.
Se absorbe de las personas mayores que uno tiene el privilegio de escuchar de niño, cuando todavía hay tiempo para sentarse a los pies de alguien que tiene algo importante que decir. Carmen había tenido esa fortuna, o quizás había tenido la sabiduría de aprovecharla, porque había una sabiduría particular en lo que Carmen hacía con doña Rosario, una sabiduría que no se aprende en ninguna institución ni se certifica con ningún diploma. Era la comprensión profunda de que los seres humanos, cuando el mundo que conocieron empieza a desvanecerse alrededor, necesitan anclas, necesitan puntos de contacto con lo que fueron, con lo que amaron, con los olores y los sonidos que les dieron forma. Y Carmen le ofrecía esas anclas a doña Rosario con una generosidad que venía de un lugar genuino, no de la obligación ni de la compasión calculada. Venía del reconocimiento de una humanidad compartida, del entendimiento de que el tiempo pasa para todos, de que todos seremos algún día ese ser que necesita que alguien se siente a su lado y le cuente un cuento que huele a mercado, a especias y a vida vivida. Doña Rosario había sido en su época una mujer de carácter formidable. Alejandro lo sabía porque había crecido viéndola. Había crecido viendo cómo administraba la casa familiar sin recursos suficientes, cómo hacía rendir lo que no alcanzaba, cómo mantenía una dignidad intacta en circunstancias que habrían quebrado a personas con menos temple. Ella le había enseñado a él todo lo que sabía sobre el valor del trabajo, sobre la importancia de no rendirse, sobre la utilidad de mantener la cabeza alta cuando el viento sopla en contra. Y sin embargo, en algún punto del camino entre la pobreza que compartieron y la riqueza que él construyó, había olvidado aplicar esas lecciones en la dirección correcta. Había aprendido a perseverar, sí, pero había olvidado por qué, y el por qué siempre fue su madre, aunque había tardado décadas en reconocerlo. Si llegaste hasta aquí en este relato, ya sabes que lo que estás viendo no es una historia ordinaria, es un espejo que a veces nos muestra cosas que habíamos guardado muy adentro. En tu camino interior, esto es exactamente lo que hacemos. Contarte historias que te mueven, que te hacen pensar, que despiertan algo que tal vez estaba dormido. Si este relato ya tocó alguna fibra en ti, presiona el botón de me gusta ahora mismo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y antes de seguir, cuéntanos en los comentarios, ¿hay alguien en tu vida que haya hecho por ti? ¿O por alguien que amas, algo que nunca olvidarás? Escríbelo abajo. Tus palabras pueden inspirar a miles de personas que están viendo esto desde distintos rincones del mundo. Nosotros leemos cada comentario, y el tuyo importa. La tarde fue avanzando mientras Alejandro permanecía en ese estado suspendido entre la observación y la reflexión. Carmen regresó del área de la cocina con una taza de algo caliente que llevó con paso tranquilo al cuarto de doña Rosario. Alejandro la vio pasar sin que ella lo advirtiera, y en ese instante la observó con ojos completamente distintos a los que había usado siempre. Vio la manera en que sostenía la taza, con cuidado genuino. Vio la postura de sus hombros, sin la tensión de quien está haciendo algo que le pesa. Vio la expresión de su rostro cuando se asomó al cuarto de la anciana. No era la expresión de una empleada revisando una tarea, sino la de alguien que se preocupa por saber cómo está una persona que le importa. Y Alejandro sintió vergüenza. Una vergüenza limpia, sin dramatismo, que llegó sola y se quedó quieta. ¿Cuándo había sido la última vez que él mismo había llevado algo a su madre con esa atención? La pregunta no llegó con crueldad, sino con una honestidad que resultaba difícil de ignorar. Recordó visitas rápidas, besos en la frente mientras miraba el reloj, conversaciones interrumpidas por llamadas que no podían esperar, promesas de que la próxima vez estaría más tiempo, de que en cuanto terminara tal proyecto, todo cambiaría. La vida de los hombres que construyen fortunas está hecha en gran parte de esas postergaciones. El presente siempre sacrificado en el altar de un futuro que algún día, prometemos, llegará y lo compensará todo. Pero el futuro nunca llega como promete, y mientras uno lo espera, el presente va pasando sin que nadie lo viva. Y con él van pasando las personas que más nos necesitan, calladas, sin quejarse, esperando. La historia de Carmen no era, como Alejandro habría supuesto antes de esa tarde,
una historia simple. No era la historia de una mujer sin mayores complejidades que había elegido el trabajo doméstico por falta de otras opciones. Era, como suelen ser las historias que más nos sorprenden, la historia de alguien que había tomado decisiones, que había renunciado a ciertas cosas para preservar otras que consideraba más valiosas. Había crecido en una familia donde los mayores todavía guardaban la memoria viva de formas de vida que estaban desapareciendo, donde las abuelas sabían curar con plantas y consolar con palabras, donde los abuelos conocían los nombres de las estrellas y la historia de cada piedra del camino. Ese saber antiguo se había transmitido a ella de manera natural, sin esfuerzo aparente, como se transmiten las cosas que de verdad importan, viviéndolas. Las culturas antiguas entendían algo que el mundo moderno ha ido olvidando con prisa, que el conocimiento más valioso no siempre es el que se escribe, sino el que se vive. Durante siglos, las comunidades preservaron su historia, sus valores y sus formas de entender el mundo no a través de archivos, sino a través de la transmisión directa entre generaciones, de la voz de un anciano que cuenta a un niño, del gesto de una abuela que enseña a una nieta cómo se hace algo que siempre se ha hecho de cierta manera. Carmen era heredera de esa tradición. Llevaba en su interior un archivo que ninguna tecnología podía replicar. El archivo vivo de una manera de estar en el mundo que ponía la persona por encima del producto, el ser por encima del hacer, la presencia por encima de la eficiencia. Era un tesoro invisible que ella portaba sin nombrarlo. Doña Rosario lo había intuido desde el primer momento en que Carmen llegó a la casa. Alejandro no lo sabía, pero su madre le había dicho a una vecina mucho tiempo atrás que aquella mujer tenía algo especial, algo que se notaba no en lo que decía, sino en cómo escuchaba. Porque Carmen escuchaba de una manera que muy pocas personas saben hacerlo, con todo el cuerpo, con los ojos, con la postura, con esa atención sostenida que hace sentir al que habla que lo que dice realmente importa, que no está siendo tolerado sino genuinamente recibido. Para doña Rosario, acostumbrada a los años de soledad que acompañan inevitablemente a los que se van quedando sin contemporáneos, esa manera de escuchar era más valiosa que cualquier comodidad material. Era la diferencia entre existir y sentir que uno todavía tiene algo que dar. Hay una dimensión del envejecimiento que pocas veces se discute abiertamente. Quizás porque incomoda, quizás porque obliga a pensar en lo que todos enfrentaremos algún día si tenemos la fortuna de llegar. Es la dimensión de la invisibilidad progresiva, la sensación de que el mundo se va moviendo a una velocidad que uno ya no puede seguir, y de que las personas con quienes se cruza cada vez te ven menos, te escuchan menos, te destinan menos tiempo. No por maldad, simplemente porque el mundo moderno está diseñado para los rápidos, para los que producen, para los que pueden responder en segundos y adaptarse a cambios que ocurren de un día para otro. En ese mundo, los mayores quedan en los márgenes no porque se los quiera menos, sino porque el sistema no sabe qué hacer con quienes van a otro ritmo, más pausado y más profundo. Carmen lo sabía, y había decidido, con o sin que nadie se lo pidiera, que eso no ocurriría con doña Rosario mientras ella estuviera cerca. La anciana no quedaría en los márgenes si Carmen podía evitarlo, no porque tuviera instrucciones de hacerlo, no porque estuviera recibiendo una compensación extra por esa labor, sino porque en algún lugar de su formación, en alguna de las conversaciones que había tenido de niña con las personas mayores de su familia, había aprendido que los viejos son un tesoro. No en el sentido sentimental y vago en que esa frase suele usarse, en el sentido concreto y preciso de que contienen algo que no puede fabricarse, la experiencia acumulada de una vida entera, la perspectiva que solo da haber visto el mundo cambiar muchas veces y haber sobrevivido a cada cambio con la dignidad intacta. Alejandro se movió por la casa en silencio, explorando con nuevos ojos espacios que creía conocer bien, y descubrió que no los conocía en absoluto. En la cocina encontró un pequeño cuaderno sobre la mesa, escrito con una letra ordenada y pequeña, lleno de anotaciones que Carmen llevaba sobre doña Rosario. ¿Qué había comido cada día? ¿Cómo había dormido? ¿Qué cosas la habían alegrado? ¿Cuáles la habían perturbado? ¿Qué canciones pedía escuchar? ¿Qué historias le gustaba contar? ¿Cuándo había tenido uno de sus días confusos
¿Y qué había funcionado para ayudarla a volver? Era un registro minucioso y amoroso, el tipo de registro que no exige ningún contrato de trabajo y que ningún protocolo de empleo puede ordenar. Era el registro de alguien que cuida de verdad, que lleva un mapa del interior de otra persona porque le importa no perderse. Las páginas del cuaderno contenían algo más, pequeñas anotaciones sobre lo que doña Rosario recordaba de su vida pasada, fragmentos de memorias que la anciana compartía en sus momentos más lúcidos y que Carmen había ido capturando con cuidado, como quien recoge agua en las manos sabiendo que es preciosa y que puede derramarse en cualquier momento. Estaban anotadas las historias de cuando doña Rosario era joven y acompañaba a su propia madre al mercado, los nombres de vecinos que ya no estaban, el recuerdo de un vestido azul que había llevado a una fiesta que definió algo en su vida, la descripción del olor de la casa donde creció, que según ella olía a madera húmeda y a flores de azahar. Cada anotación era un fragmento de una vida completa que nadie más se había tomado el tiempo de rescatar del olvido. Alejandro cerró el cuaderno despacio, como si fuera algo sagrado, y permaneció de pie en la cocina con las manos apoyadas sobre la mesa y la cabeza inclinada. Pensó en cuántas historias de su madre ya se habían perdido, en cuántos detalles de su infancia nunca le había preguntado, en cuántas versiones de doña Rosario existieron antes de que él naciera, antes de que él pudiera verla, y que ahora vivían únicamente en esa memoria que se iba volviendo cada vez más porosa. Pensó en que esa memoria era irreemplazable, en que cuando su madre ya no estuviera, todo lo que no hubiera sido contado o escuchado se iría con ella para siempre, sin posibilidad de recuperación. Y pensó en que Carmen lo sabía, y por eso escribía, y por eso escuchaba, porque entendía el valor de lo que todavía podía preservarse. La historia de doña Rosario, la que Carmen había ido reconstruyendo con paciencia en esas páginas, era la historia de una generación que vivió entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Había nacido en una época en que el mundo que conocían sus padres todavía tenía los contornos definidos de las costumbres antiguas, pero ya se sentían los primeros vientos de los cambios que estaban por venir. Había crecido viendo transformarse todo a su alrededor, adaptándose con esa flexibilidad silenciosa que tienen las personas que no tienen el lujo de resistirse al cambio, que deben simplemente absorberlo y seguir. Había criado hijos en medio de escaseces que prefirió no nombrar demasiado, porque en su código de valores el sufrimiento era algo que se llevaba con discreción, no algo que se exhibía en busca de reconocimiento. Había amado, perdido, reconstruido, había vivido. Y en esa vida había una riqueza que Alejandro nunca había cuantificado porque nunca había aprendido a cuantificar las cosas que no tienen precio. La riqueza de los lazos construidos con esfuerzo genuino, del respeto ganado sin alardes, del amor dado sin condiciones en los momentos en que dar sin condiciones era lo más costoso que uno podía hacer. Doña Rosario había tenido esa riqueza toda su vida y la había transferido a su hijo de la única manera que una madre puede transferir algo así, viviéndolo frente a él, día tras día, con la esperanza de que algo de eso se grabara en algún lugar que la velocidad de la vida adulta no pudiera borrar del todo. Y algo se había grabado, porque Alejandro, parado en esa cocina con el cuaderno de Carmen entre las manos, lo estaba sintiendo moverse dentro de él como una marea. La relación entre una madre y su hijo adulto tiene una complejidad que pocas relaciones humanas alcanzan. Está hecha de capas, la del niño que uno fue, la del hijo que uno creyó ser, la del hombre que uno se convirtió, y la imagen que la madre guarda de todas esas versiones superpuestas como fotografías transparentes que se sobreponen unas a otras hasta crear algo que no es exactamente ninguna de ellas. Doña Rosario guardaba en algún lugar de esa memoria que se iba volviendo nebulosa una imagen de Alejandro niño que era, curiosamente, la más nítida de todas. La del niño que llegaba y le contaba todo, que se sentaba a su lado mientras ella cocinaba y hablaba sin parar, que la buscaba con esa urgencia de los niños que todavía no han aprendido a disimular que necesitan a su madre. Ese niño era el que Carmen, sin saberlo exactamente, estaba protegiendo cuando cuidaba a doña Rosario,
porque, al cuidar a la madre, estaba preservando el vínculo, manteniendo viva la posibilidad de que Alejandro, cuando llegara, todavía encontrara a alguien que lo conocía antes de que fuera millonario, antes de que fuera importante, antes de que el mundo aprendiera a valorarlo por lo que tenía. Hay algo irreemplazable en ser conocido por alguien que te conoció antes, algo que ninguna relación nueva puede replicar, por profunda que sea. La mirada de quien te vio crecer tiene una dimensión que no existe en ninguna otra mirada. Te devuelve a ti mismo de una manera que solo esa mirada puede hacer. Y esa mirada todavía estaba disponible, todavía esperaba, gracias en parte a lo que Carmen hacía cada día sin que nadie le hubiera pedido que lo hiciera. Alejandro dejó la cocina y volvió al pasillo. Esta vez caminó con más resolución hacia el cuarto de su madre, pero se detuvo nuevamente antes de llegar porque alcanzó a escuchar algo que lo dejó en seco. Era la voz de doña Rosario, que le estaba hablando a Carmen con esa claridad repentina que tienen a veces los mayores, esa ventana que se abre en medio de la niebla y deja pasar una luz limpia y directa. Y lo que decía era sobre él, Alejandro, su hijo. Le estaba diciendo a Carmen que estaba orgullosa de él, que siempre lo había estado, pero que a veces se preguntaba si él lo sabía, que a veces sentía que en el camino, entre la pobreza de origen y la riqueza que había construido, algo se había quedado atrás, y que esperaba que no fuera lo más importante. Las palabras de su madre lo golpearon con una precisión que ningún adversario de negocios había logrado nunca, no porque fueran crueles, sino porque eran exactas. Doña Rosario no lo decía con amargura ni con reproche. Lo decía con la placidez serena de quien ha aceptado lo que no puede cambiar y simplemente lo nombra porque nombrarlo, al menos, es una forma de que exista. Y Carmen escuchaba con esa atención total que la caracterizaba. Y luego respondió con algo que Alejandro tampoco esperaba. Le dijo a doña Rosario que su hijo la quería, que ella lo veía en cosas pequeñas, en cómo había dispuesto la casa para su comodidad, en que se aseguraba de que nunca le faltara nada, y que a veces el amor se expresa en los idiomas que uno conoce, aunque no siempre sean el idioma que el otro necesita escuchar. Ese pensamiento resonó en Alejandro, con una fuerza particular. La idea de que las personas expresamos y recibimos el afecto de maneras distintas, y que cuando los idiomas no coinciden, el amor puede estar muy presente sin que ninguna de las partes lo sienta. Alejandro hablaba el idioma de la provisión, de la seguridad material, de garantizar que nada faltara. Su madre hablaba el idioma de la presencia, del tiempo compartido, de la conversación que no tiene ningún objetivo más que el placer de estar juntos. Y durante años habían intentado comunicarse a través de esa barrera sin que ninguno de los dos lo nombrara, porque nombrarlo habría implicado una conversación que ninguno se había atrevido a iniciar. Carmen, sin proponérselo, había estado traduciendo entre ambos idiomas desde el primer día en que cruzó la puerta de esa casa. Carmen había encontrado la manera de hablar ambos idiomas, no de manera consciente o calculada, sino porque su manera de estar en el mundo era naturalmente más amplia, menos condicionada por un solo código de comunicación. Había aprendido de los mayores de su familia que las personas necesitan cosas distintas en momentos distintos y que la inteligencia de quien cuida está en saber leer qué necesita el otro en cada momento y ofrecérselo sin esperar que lo pida. Doña Rosario necesitaba compañía, historias, música, la sensación de que su pasado tenía valor y de que alguien quería escuchar sobre él. Y Carmen se lo daba. Alejandro necesitaba eficiencia, orden, que su madre estuviera bien para poder seguir corriendo sin culpa. Y Carmen se lo daba también. Servía a ambos simultáneamente, con una generosidad que ninguno había reconocido plenamente hasta ese momento. El sol había terminado de caer cuando Alejandro por fin entró al cuarto de su madre. Lo hizo despacio, llamando a la puerta con los nudillos en ese gesto automático de respeto que ella le había enseñado de niño, que uno no golpea la puerta de nadie sin anunciarse, porque el espacio de cada persona merece ser respetado. Doña Rosario levantó los ojos hacia él y tardó un segundo en enfocarlo, ese segundo que a veces necesita el espíritu cuando recibe algo que no esperaba. Y luego, su rostro se transformó de una manera que Alejandro
no olvidaría en toda su vida. No fue una sonrisa normal. Fue algo más grande que una sonrisa, algo que venía de la misma profundidad de donde había venido la sonrisa que Carmen le había provocado un rato antes, pero más antigua, más cargada de historia compartida. Alejandro se acercó y se arrodilló junto al sillón de su madre. Tomó sus manos entre las suyas y dijo algo que hacía años no decía de esa manera. Sin apuro, sin mirar el reloj, sin que hubiera una llamada esperando ni un vuelo que tomar, le dijo que la quería, no como fórmula de despedida ni como respuesta refleja. Lo dijo mirándola a los ojos, con toda su atención puesta en ese momento, sin calcular nada. Doña Rosario le apretó las manos con una fuerza que sorprendió a su hijo y no dijo nada. No necesitó decir nada. En esa habitación donde Carmen había estado tejiendo pacientemente un espacio de cuidado y de memoria, madre e hijo se encontraron de una manera que hacía mucho tiempo no sucedía, con una honestidad que el dinero nunca había podido comprar y que el tiempo, aquella tarde, finalmente les regaló. Carmen apareció en el umbral del cuarto minutos después y se detuvo al ver la escena. Hizo el gesto de retroceder, de no interrumpir, pero Alejandro la llamó. Se levantó del suelo y le habló de frente, con una sinceridad que tampoco era habitual en él, al menos no en ese tipo de conversaciones. Le dijo que había llegado hace un rato, que la había visto con su madre antes de anunciarse, que había escuchado, y que no tenía palabras suficientes para lo que quería expresar, pero que iba a intentarlo de todas formas. Carmen lo escuchó con la misma atención con que escuchaba a doña Rosario, sin interrumpir, sin bajar la vista con falsa modestia, ni subirla con falso orgullo. Con esa ecuanimidad particular que la caracterizaba, esa capacidad de recibir lo que venía sin que la superficie se alterara, sin perder el centro. Lo que Alejandro le dijo esa tarde no era lo que un empleador normalmente le dice a un empleado. Le habló de lo que había visto, de lo que había sentido, de las preguntas que se habían disparado dentro de él al observarla. Le preguntó, con una humildad que lo sorprendió a sí mismo, cómo sabía hacer lo que hacía. ¿Cómo había aprendido a cuidar a alguien de esa manera? Y Carmen, después de un silencio en que pareció sopesar cuánto decir y cómo decirlo, le respondió que ella no consideraba que había aprendido nada especial, que simplemente había tenido la suerte de crecer cerca de personas que le mostraron que los seres humanos son sagrados, que el tiempo que le dedicas a alguien es el regalo más valioso que puedes dar, porque es lo único que tienes, que no puede multiplicarse ni recuperarse una vez que pasa. Hubo algo en esa respuesta que movió en Alejandro una pieza que llevaba mucho tiempo atascada. El tiempo como regalo. Él había pensado siempre en el tiempo como un recurso que había que administrar con eficiencia, que había que distribuir entre las actividades que mayor retorno generaban. Era la lógica del hombre de negocios aplicada a la vida entera, sin dejar casi ningún espacio fuera de esa lógica. Y bajo esa lógica, pasar horas sentado junto a su madre contándole historias no tenía un retorno evidente, no producía nada medible, no avanzaba ningún objetivo concreto. Pero lo que Carmen le estaba diciendo, con su manera simple y directa de hablar, era que esa lógica tenía una falla fundamental. No todo lo que importa puede medirse, y lo que no puede medirse no es por eso menos real, ni menos valioso, ni menos urgente. Las grandes civilizaciones de la historia entendieron esto de maneras distintas, pero todas llegaron a una conclusión similar: que el bienestar de una comunidad no se mide únicamente por lo que produce o lo que acumula, sino por cómo trata a sus más vulnerables, por cómo honra a sus mayores, por cuánto espacio reserva para las actividades que no tienen valor de mercado, pero que sostienen el tejido de lo humano. Las culturas que olvidaron esto, que pusieron el producto por encima de la persona y la eficiencia por encima del cuidado, invariablemente perdieron algo que fue muy difícil de recuperar: la cohesión, la memoria compartida, el sentido de pertenencia que hace que los individuos se sientan parte de algo más grande que sus propias vidas. El dinero podía construir edificios, pero no podía construir eso. Alejandro pensó en todo lo que había construido.
en los edificios que llevaban su nombre, en las empresas que dirigía, en la influencia que había acumulado a lo largo de años de trabajo constante, y pensó en lo que había dejado de construir mientras estaba ocupado en todo eso. Pensó en las conversaciones que nunca había tenido con su madre porque siempre había algo más urgente. Pensó en los momentos que no había estado. Pensó en todas las versiones de Doña Rosario que habían existido mientras él estaba ausente, la que se levantaba cada mañana y buscaba algo con qué llenar el día, la que esperaba que el teléfono sonara, la que le contaba sus historias a Carmen porque Carmen era la única que preguntaba. Y entendió que había una deuda que el dinero no podía saldar, pero que el tiempo, si lo usaba bien, todavía podía reducir. Carmen le habló entonces de algo que pocas veces contaba. Le habló de su propia abuela, la mujer que más había influido en su vida, que había muerto cuando ella era todavía joven, demasiado joven para aprovechar todo lo que esa mujer tenía para darle. Y le contó que el mayor dolor de esa pérdida no fue la pérdida en sí, que era inevitable y natural, sino todo lo que no había preguntado mientras todavía podía. Todas las historias que nunca escuchó, todos los secretos de la abuela que murieron con ella, porque nadie se había tomado el tiempo de pedirle que los contara. Esa experiencia, dijo Carmen, la había marcado de una manera que después guió cada una de sus relaciones con personas mayores. La había hecho entender que el tiempo con los mayores es siempre tiempo prestado, y que hay que usarlo mientras está disponible. Alejandro escuchó todo eso sin interrumpir, que ya era en sí mismo un logro para un hombre acostumbrado a controlar el ritmo de las conversaciones. Y cuando Carmen terminó de hablar, le hizo la pregunta que tal vez debería haber hecho mucho antes. Le preguntó qué necesitaba su madre. No en términos de servicios, ni de atención médica, ni de recursos. ¿Qué necesitaba como persona? ¿Qué la hacía feliz? ¿Qué la perturbaba? ¿Qué la hacía sentir que todavía tenía sentido estar en el mundo? Y Carmen respondió con la precisión y la riqueza de alguien que llevaba años observando y escuchando. Le dijo que Doña Rosario necesitaba sentir que su historia importaba, que lo que había vivido no se perdería, y que también necesitaba a su hijo, simplemente a él, sin nada más, sin regalos ni transferencias, solo él. Esa noche, Alejandro se quedó en casa. No revisó correos, no atendió llamadas que no fueran urgentes. Se sentó junto a su madre en el jardín, en esas dos sillas mecedoras que siempre habían sido de Doña Rosario y Carmen, y le dijo que tenía toda la tarde libre y que quería escucharla hablar de lo que quisiera. Doña Rosario lo miró con una expresión que mezcló sorpresa y algo que tardó en reconocer como alivio. Y comenzó a hablar. Habló de cosas que Alejandro nunca había escuchado. De su infancia, de personas que habían marcado su vida y de las que nunca había hablado, de decisiones que había tomado en momentos difíciles y de los razonamientos que las habían guiado. Era como asomarse a un libro que llevaba toda la vida en la estantería de la casa y que nunca había abierto. Y mientras escuchaba a su madre, Alejandro fue descubriendo algo que lo descolocó por su simplicidad, que su madre era extraordinaria. No extraordinaria en el sentido que él solía aplicar a la gente que admiraba, que era el del logro medible, de la hazaña documentada, sino extraordinaria en el sentido más antiguo y más profundo de la palabra. Alguien fuera de lo ordinario en su manera de ver el mundo, en la sabiduría con que había navegado la vida, en la dignidad con que había enfrentado los momentos difíciles, en la generosidad con que había dado siempre más de lo que recibía. Esa extraordinariedad había estado disponible para él durante toda su vida, a distancia de una conversación, y él había preferido las conversaciones de negocios. No por mal corazón, simplemente por no haber entendido lo que estaba dejando pasar. Carmen, que había preparado algo para cenar y que se había retirado con la discreción habitual que la caracterizaba, pasó junto a ellos una vez para verificar que todo estuviera bien y los encontró hablando, con la mesa del jardín cubierta de vasos y la luz suave de las linternas que Doña Rosario siempre quería encendidas cuando oscurecía. Alejandro la vio pasar y le hizo un gesto de agradecimiento que no necesitó palabras,
un simple asentimiento que llevaba en sí más significado que cualquier discurso que hubiera podido preparar. Carmen lo recibió con la misma ecuanimidad con que recibía todo, sin inflar el gesto ni reducirlo, y siguió su camino, dejando que madre e hijo tuvieran ese espacio que habían necesitado durante tanto tiempo y que finalmente, gracias a una concatenación de circunstancias que nadie había planeado, había llegado. En las semanas que siguieron, Alejandro tomó decisiones que sorprendieron a más de uno en su entorno. Reorganizó sus compromisos de una manera que antes habría considerado imposible, liberando tiempo que dedicó a estar presente en la casa de manera más regular. No de manera heroica, ni con la exageración de quien intenta compensar de golpe todo lo que postergó. Lo hizo con calma, con la consistencia que había aprendido a aplicar en los negocios y que ahora estaba aprendiendo, tardíamente pero con determinación, a aplicar en su vida personal. Empezó a llamar a su madre no solo para preguntar si estaba bien, sino para contarle cosas de su día, para escuchar lo que ella tenía que decir, para mantener ese hilo de conversación continua, que es en realidad lo que mantiene vivo un vínculo, cuando la distancia no puede evitarse del todo. Reflective. Con Carmen estableció una relación diferente, más honesta y más respetuosa en el sentido más profundo del término. No solo la reconoció económicamente, que era lo mínimo y lo más fácil. La reconoció como persona, como alguien que había contribuido a su familia de una manera que iba mucho más allá de las funciones de su contrato. Empezó a preguntarle sobre su vida, a escuchar sus perspectivas con la misma atención con que escuchaba a sus asesores más valorados. Y descubrió que Carmen tenía una forma de analizar las situaciones humanas que era, en su sencillez aparente, profundamente sofisticada. Una inteligencia que ninguna institución había formado, pero que la vida había desarrollado con una eficacia que ninguna institución habría podido replicar. Era el tipo de inteligencia que solo nace de observar a los seres humanos con amor y con honestidad durante mucho tiempo. Durante siglos, las sociedades valoraron por encima de todo el saber que venía de la experiencia directa, el que se acumulaba a través de la práctica repetida, del error y la corrección, de la observación sostenida. Los artesanos, los agricultores, los navegantes, las parteras, todos ellos eran depositarios de conocimientos que les había costado generaciones desarrollar y que no podían transmitirse con la misma fidelidad a través de ningún texto escrito, porque dependían de una comprensión encarnada que solo venía del hacer. El mundo moderno invirtió esa jerarquía, privilegiando el saber teórico sobre el práctico, y en ese proceso perdió acceso a formas de conocimiento que eran, en ciertos ámbitos, absolutamente insustituibles. Carmen representaba algo de eso. Su manera de entender el cuidado humano, de leer lo que necesitaba una persona antes de que esa persona lo pidiera, de crear espacios de paz y de conexión donde antes había solo funcionalidad, no provenía de ningún manual ni de ningún programa de formación. Provenía de algo más antiguo y más difícil de definir, algo que sus mayores le habían pasado sin llamarlo por ningún nombre, porque no necesitaba nombre. Simplemente era la manera correcta de estar con otros, el arte de la presencia genuina, la práctica de tratar a cada ser humano como si su historia importara, como si su dolor mereciera ser visto y su alegría mereciera ser celebrada. Era, en esencia, lo que todas las tradiciones de sabiduría de la humanidad han intentado enseñar de maneras distintas. Carmen lo vivía sin necesitar enseñarlo. Si todavía estás aquí, viendo este relato hasta este punto, significa algo importante, que tú también sientes que hay una verdad en esta historia que toca algo real en tu interior. En tu camino interior, creemos que las historias que más necesitamos escuchar son exactamente esas, las que nos hacen detenernos, las que nos hacen preguntarnos si estamos viviendo como queremos vivir. Si este relato te está moviendo, este es el momento. Dale me gusta ahora mismo para que más personas puedan encontrar esta historia. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de los relatos que vienen. Y ahora mismo, cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué lugar del mundo estás viendo este video? No importa el lugar, grande o pequeño, cerca o lejos, escríbelo ahora. Queremos saber que llegamos hasta ahí. Tu comentario nos impulsa a seguir creando esto para ti.
Meses después de aquella tarde de regreso inesperado, Alejandro comenzó a notar cambios en sí mismo que no había anticipado. No eran cambios dramáticos ni repentinos, de esos que uno puede señalar y decir, aquí fue donde todo cambió. Eran más sutiles, más graduales, más parecidos a lo que ocurre con una planta que recibe agua después de mucho tiempo de sequía. No brota de un día para otro, pero poco a poco va recuperando el color, la firmeza, la dirección de crecimiento que había perdido. Alejandro empezó a notar que llegaba a las reuniones de trabajo con menos prisa, que escuchaba a sus colaboradores con más atención, que dejaba espacio en las conversaciones para que los demás terminaran sus pensamientos. Pequeñas cosas que nadie habría podido señalar como transformaciones profundas, pero que sumadas configuraban a un hombre diferente. La experiencia de haber sido confrontado por la propia vida de una manera tan directa deja una marca que no se borra con facilidad. No porque duela, aunque a veces duela, sino porque abre una perspectiva que una vez abierta no puede cerrarse del todo. Alejandro había visto, en un pasillo de su propia casa, una demostración de lo que realmente importa. Había visto la diferencia entre tener mucho y ser mucho. Había visto que una mujer sin su fortuna ni su posición poseía algo que él nunca había logrado construir a pesar de todos sus recursos, la capacidad de hacer que otro ser humano se sintiera verdaderamente visto, verdaderamente acompañado, verdaderamente valioso. Eso no era una lección que pudiera olvidarse. Se instaló en algún lugar de él y empezó a reorganizar, despacio, las prioridades desde adentro hacia afuera. Doña Rosario, por su parte, vivió los meses siguientes con una vitalidad renovada que sorprendió incluso a los médicos que la atendían. No era que su condición física hubiera mejorado de manera milagrosa. Era algo más difícil de medir, pero imposible de no ver. Había en ella una presencia más firme, una mirada más anclada, un interés renovado por el mundo que la rodeaba. Cuando alguien se siente verdaderamente visto y acompañado, cuando descubre que su historia tiene valor para alguien que la escucha con genuino interés, algo en él se fortalece que ningún medicamento puede replicar. La soledad puede ser tan dañina como cualquier enfermedad. Y la compañía verdadera, la presencia genuina, puede tener efectos sobre el bienestar que la ciencia apenas empieza a comprender en toda su profundidad. Carmen continuó en la casa con un rol que fue cambiando gradualmente de naturaleza, no porque sus funciones formales cambiaran demasiado, sino porque el contexto en que las ejercía era diferente. Ya no era invisible, ya no era el engranaje silencioso de un sistema que funcionaba sin que nadie se preguntara cómo. Era una persona reconocida en su dimensión completa, con su historia y su sabiduría y su manera propia de entender el mundo. Y ese reconocimiento, que costaba tan poco y significaba tanto, transformó también algo en ella. No que Carmen necesitara de la validación de nadie para saber quién era, pero hay algo en el reconocimiento genuino que libera energías que la invisibilidad consume, algo en ser visto que permite dar todavía más de lo que uno ya daba, porque ya no hay una parte de uno gastada en el esfuerzo de existir sin ser notado. La historia de estas tres personas, que el azar, o quizás algo más que el azar, había puesto en un mismo espacio de vida, era en realidad la historia de algo mucho más grande. Era la historia de lo que se pierde cuando los seres humanos nos olvidamos de mirarnos. Cuando las dinámicas de la producción nos entrenan para relacionarnos con los otros en función de lo que nos aportan o de lo que nos cuestan, en lugar de relacionarnos con ellos simplemente porque son. Alejandro había caído en esa trampa, como cae la mayoría, no por maldad, sino por inercia, porque nadie le había mostrado con suficiente claridad el costo real de esa manera de vivir. Y necesitó una tarde de regreso inesperado, una mujer cantando una canción antigua y un cuaderno lleno de memorias para entender lo que había estado perdiendo durante tanto tiempo. En una conversación que tuvo con un amigo de muchos años, meses después de lo ocurrido, Alejandro intentó describir lo que había cambiado en él, y le dijo algo que su amigo recordaría mucho tiempo después, que había descubierto que hay dos tipos de pobreza, la que se mide en lo que uno no tiene, y la que se mide en lo que uno no ve,
aunque esté justo enfrente. Él había pasado décadas escapando del primer tipo con una ferocidad que había dado forma a toda su vida. Y sin darse cuenta, sin que nadie lo advirtiera porque todos estaban mirando el mismo lado de las cosas, había caído en el segundo tipo. Había sido pobre en presencia, pobre en atención, pobre en la moneda más simple y más valiosa que existe entre los seres humanos, el tiempo dado de verdad, sin condiciones ni agenda. Esa reflexión lo llevó a algo que nunca había imaginado hacer. Empezó a escribir. No informes, ni estrategias, ni análisis de mercado. Empezó a escribir sobre su madre, sobre lo que ella le había enseñado, sobre las historias que le había contado en esas noches de jardín que se habían convertido en un ritual nuevo entre ellos. No sabía si algún día esas páginas llegarían a alguien más. No lo escribía pensando en un lector externo. Lo escribía porque Carmen le había mostrado, con su pequeño cuaderno de anotaciones, que hay cosas que merecen ser registradas aunque nadie lo pida, que la memoria de una persona vale el esfuerzo de capturarla y que hacerlo no es una tarea menor, sino una de las más importantes que uno puede emprender. Estaba preservando algo, y en el acto de preservarlo, también se estaba preservando a sí mismo. Hay momentos en la vida de una persona que funcionan como bisagras. Antes y después de ellos, la puerta se abre en una dirección distinta. No siempre esos momentos tienen la forma de las grandes crisis o de los grandes logros. A veces tienen la forma de una tarde en que uno llega a casa sin avisar y se detiene en un pasillo a escuchar algo que no esperaba escuchar. La vida, en su sabiduría impredecible, suele elegir los momentos más simples para las revelaciones más profundas, como si supiera que cuando estamos en guardia no podemos recibir lo que más necesitamos y eligiera los instantes de descuido para deslizar la verdad por la rendija. Alejandro no había planeado ninguna revelación ese día, solo había querido llegar a casa antes de tiempo, y la vida le había dado, con esa excusa mínima, exactamente lo que necesitaba. La lección que doña Rosario le había dado sin saberlo, la que Carmen le había dado sin proponérselo, no era una lección nueva en la historia de la humanidad. Era, en realidad, una de las más antiguas. Todas las tradiciones filosóficas y espirituales que han dejado huella en el registro de la experiencia humana vuelven, de distintas maneras y con distintos lenguajes, al mismo punto central: que la riqueza verdadera no se acumula, se vive. Que el tiempo no es un recurso que se administra, sino un regalo que se honra. Que las personas que amamos no necesitan nuestra eficiencia, sino nuestra presencia. Y que la presencia, esa capacidad de estar verdaderamente donde uno está, es tal vez el bien más escaso de nuestro tiempo y el más valioso de todos los que podemos ofrecer a otro ser humano. Alejandro llegó a entender, en los meses que siguieron a aquella tarde, que lo que Carmen había hecho con su madre era un acto de una generosidad que iba mucho más allá de lo que cualquier descripción de trabajo podía contener. Era un acto que venía de la comprensión de que cada ser humano que encontramos lleva dentro una historia que merece ser escuchada, una experiencia que merece ser honrada, una dignidad que merece ser reconocida independientemente de la posición que ocupe en cualquier jerarquía social o económica. Carmen no era menor que él, por trabajar para él. Era igual. Y en muchos sentidos que él fue descubriendo gradualmente, era alguien de quien él tenía mucho más que aprender que lo que ella podría aprender de él. Esa inversión de roles lo había sorprendido, pero también lo había liberado de algo que llevaba mucho tiempo cargando sin saber que lo cargaba. La historia que protagonizaron sin haberlo planeado, Alejandro, Carmen y doña Rosario, no es una historia excepcional, en el sentido de que les haya ocurrido solo a ellos. Es una historia que ocurre, de diferentes formas y con diferentes protagonistas, en innumerables rincones del mundo cada día. Ocurre cada vez que alguien que ha pasado la vida corriendo se detiene y mira lo que estaba justo a su lado. Cada vez que alguien que tenía todo lo material descubre que le faltaba lo esencial. Cada vez que el cuidado silencioso de una persona invisible ilumina la oscuridad de alguien que creía tenerlo todo bajo control. Son historias que no generan reconocimiento público ni producen nada medible,
pero que transforman a quienes las protagonizan de maneras más profundas y más duraderas que cualquier logro que pueda celebrarse en público. Doña Rosario murió un tiempo después de aquella tarde, en su sillón favorito del jardín, con las linternas encendidas, mientras Alejandro le leía en voz alta las páginas que había escrito sobre ella. Carmen estaba también ahí, un poco más atrás, haciendo lo que siempre hacía, siendo presencia. No se sabe si doña Rosario escuchó cada palabra, pero su expresión, según dijo Alejandro después con una voz que no pudo mantener del todo firme, era la de alguien que está exactamente donde quiere estar, con exactamente las personas que quiere tener cerca. Murió como vivió, rodeada de lo que más había amado, en un espacio donde había sido vista. Y Alejandro, que había llegado tarde a tantas cosas, llegó a tiempo a esa. Llegó a tiempo porque una canción antigua y el cuaderno de una mujer extraordinaria le enseñaron que todavía había tiempo. Si este relato llegó hasta tu corazón, ya sabes por qué existimos en tu camino interior. Para contarte historias que no solo se escuchan, sino que se sienten, que se quedan, que mueven algo. Ahora mismo te pedimos algo sencillo pero que significa todo. Si esta historia te tocó, dale me gusta antes de cerrar este video y suscríbete al canal para que ningún relato como este se te escape. Y lo más importante, cuéntanos en los comentarios ahora mismo, ¿desde qué ciudad o país estás viendo esto? No importa si es un lugar grande o pequeño, conocido o secreto, escríbelo. Queremos ver hasta dónde llegamos, juntos. Y mientras escribes, pregúntate en silencio. ¿Hay alguien en tu vida a quien le debas una tarde sin prisa? Porque si hay alguien, este puede ser el día. Hoy todavía hay tiempo.